este nuevo ciclo de comenzar esta clase del libro de los Hechos. Y bueno, el tiempo pasado de Teología Juanina nos va a servir muchísimo para dar continuidad a este estudio, ¿ya? Porque todo lo que vimos del ministerio de Jesús, lo que prometió el Espíritu Santo que vendría sobre los discípulos para completar, para empoderarlos, ¿cierto?, para la misión de proclamar el Evangelio. Todo eso de conocimiento adquirido va a ser, es una buena base para que nosotros continuemos este estudio. Como siempre, yo les compartí en el grupo que tenemos del libro de los Hechos un devocional que tiene que ver con el libro de Hechos. Entonces, antes de iniciar esta clase, también vamos a presentar los objetivos de la clase en este día. Vamos a compartir este devocional. El devocional tiene como título Continuando la obra de Jesús. ¿Se acuerda cuando el Señor dijo, vayan a tal lugar para que puedan recibir el Espíritu Santo Dios, esa investidura de poder que iba a ser para servicio y continuar la obra de Jesús ahora a través de la iglesia? Texto bíblico. En mi primer libro, O Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Este versículo es la introducción al libro de los Hechos escrito por Lucas. Nos muestra que Jesús durante su ministerio terrenal no solo enseñó palabras sabias, como estudiábamos en las cartas juaninas, sino que también realizó acciones concretas. Por ejemplo, en su ministerio sanó enfermos, liberó oprimidos y cumplió la voluntad de Dios y traía un mensaje: el reino de los cielos ha llegado. Lucas deja claro eh, que su propósito es continuar la historia de Jesús de donde terminó el Evangelio que ya escribió, ¿ya? Para nosotros esto nos recordará, ¿cierto?, que conocer a Cristo implica tanto obedecer, observar su enseñanza, como accionar. La vida cristiana no es solo teoría, ¿ya? No es solo teoría, sino que es caminar y actuar según lo que Jesús enseñó. Aplicaciones. Reflexiona sobre cómo tú puedes seguir las acciones y enseñanzas de Jesús en tu día a día. Recuerda que tu vida cristiana es un testimonio vivo de lo que Jesús comenzó a hacer. Palabras acompañadas de obras. Puedes también hacer una lista de pequeñas acciones de amor, servicio o ayuda a otros que puedas realizar esta semana siguiendo el ejemplo de Jesús. La pregunta es, ¿cómo puedo aplicar hoy las enseñanzas y acciones de Jesús en mi familia, trabajo o comunidad? Oremos. Señor, gracias te damos por tu vida y tu ejemplo. Ayúdanos a aplicar las enseñanzas con acciones concretas, amando y sirviendo a quienes nos rodean. Que mi vida refleje lo que tú comenzaste a hacer y a enseñar. Amén. Siempre quiero compartir un devocional y tomo algún versículo de los libros que estamos estudiando, ¿ya? Espero que ustedes puedan meditar en ellos. Antes de comenzar el curso, bueno, los objetivos yo los entregué de la clase, pero los voy a leer ahora y van a quedar después ahí en el grupo. ¿Cuál es el objetivo general de este curso? Guiar al alumno a un estudio inductivo, expositivo y profundo del libro de los Hechos, de manera que conozcas su contexto histórico, contexto teológico, comprender el mensaje central y desarrollar la capacidad de aplicarlo concretamente al ministerio cristiano, a su servicio y la vida de la iglesia, integrando principios, doctrinas sólidas y habilidades interpretativas, ¿ya? Los objetivos específicos. Cada clase semanal debe apuntar a cumplir estos objetivos que he mencionado, ya que serán los criterios de evaluación para una prueba que tendremos online, que eso vamos a explicarlo después, ¿ya? Objetivo de conocimiento. El alumno sea capaz de identificar el trasfondo histórico, cultural y teológico del libro de los Hechos,
que puedas reconocer la estructura literaria, los temas principales y la progresión narrativa del texto. Describir las principales figuras, eventos y movimientos del Espíritu Santo presente en cada sección. Vamos a ir lentamente aprendiendo todas estas cosas, ¿ya? Enumerar los discursos claves, viajes misioneros y momentos de la expansión de la iglesia primitiva. Yo le recomiendo de todas maneras, lea el libro de Hechos completo, léalo en Reina Valera 60, en NTV, en PDT, en una versión clara. Yo lo único que le pido es que lea. Son pocos capítulos, quiero que los lea. El capítulo 1, el capítulo 2, repáselo con distintas versiones que también le van a ayudar. Recordar los pasajes fundamentales que sustentan las doctrinas prácticas de la Iglesia Apostólica. Ahora, el objetivo de comprensión, ¿ya? Que es interpretar, explicar y analizar. Explicar el mensaje teológico central del libro de los Hechos y su aporte al Nuevo Testamento. Todo esto lo vamos a ir aprendiendo poco a poco, ¿ya? Analizar el desarrollo del ministerio apostólico y la obra del Espíritu Santo en la misión de la Iglesia. Interpretar correctamente los textos clave mediante el método inductivo. ¿Cuál es el método inductivo? Lo he estado utilizando yo en estas clases. Observación, interpretación y aplicación. Se lo explico. Observar es qué dice el texto, qué significa lo que dice y cómo lo puedo aplicar. Eso es un estudio inductivo. Vamos a ir expositivo verso a verso, ¿ya? Investigando qué dice, qué significa y cómo se aplica. Ese es el estudio que estoy realizando. Distinguir entre elementos normativos y descriptivos dentro del libro, ¿ya? Eso sería, y los objetivos de aplicación sería aplicar los principios teológicos y prácticos del libro de los Hechos en su vida, en su ministerio, evaluar situaciones ministeriales actuales a la luz de los patrones apostólicos, situaciones que uno vive en el ministerio al principio que los vamos a ver en la iglesia primitiva, ¿ya? Los vamos a analizar. Integrar las enseñanzas sobre unidad, misión y oración y evangelización en la vida eclesial. Como lo vemos, la iglesia primitiva, una iglesia que unida, una iglesia empoderada del Espíritu que va a predicar el Evangelio a pesar de la persecución. Hay principios de crecimiento, la oración de la iglesia, la unidad de la iglesia se expandía y crecía. En una iglesia perseguida, ya que fue necesario para que el Evangelio fuera difundido en todo lugar, atendiendo a la gran comisión de ir a ser discípulos a todas las naciones. ¿Ya? Desarrollar una visión bíblica del liderazgo basado en el ejemplo de los apóstoles y siervos del primer siglo. ¿Se acuerdan los diáconos Hechos 6? Hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio, iban a hacerse cargo de ese servicio. ¿Ya? Entonces, eso, principios, actitudes de liderazgo. Proponer también soluciones pastorales y misionales fundamentadas en el texto bíblico. Esos son los objetivos, pero los vamos a dejar para que ustedes los puedan leer después quietamente, y para allá vamos, y para allá van todas las enseñanzas que vamos a aprender, así que le animo a que estemos orando por este módulo, que va a ser muy, muy lindo. Yo quise dar esta continuidad aprovechando que ustedes ya tienen una base sólida bíblica, que son las cartas juaninas, donde vimos al Señor Jesús en su ministerio, que Él enseñó, Él predicó y le hizo sanidades, dejó consejos, hay promesas, y, y preparó a sus discípulos ya en el discipulado de Jesús. Ellos vieron a Jesús, después ellos hicieron la tarea y después se les dio la autoridad, ¿ya? Y ahora vamos a ver el libro de los Hechos, donde la iglesia se funda, el Espíritu Santo desciende y capacita a la iglesia para proclamar la misión, ¿ya? Cuando vemos la Biblia, en temas generales, nos damos cuenta los temas generales, ¿cierto? El tema general es la redención del hombre, pero en el Antiguo Testamento se prepara, ¿cierto? La venida del Redentor. En el Nuevo Testamento vimos que el Redentor vino, en los Evangelios. Y el libro de los Hechos, el Redentor siento asciende, pero desciende el Espíritu Santo, es decir, para que la iglesia proclame la obra del Redentor. En esa parte estamos nosotros, la proclamación de la obra del Redentor.
Vamos entonces a analizar un poco antes de empezar el estudio. Tenemos que ver el autor, el contexto, el propósito, quién lo escribió. Todos esos datos son súper importantes conocer a la hora de estudiar un libro, ¿ya? Bueno, el autor del libro de los Hechos es Lucas, el médico amado. La evidencia interna y externa señala de forma unánime que Lucas, compañero de Pablo, ya que estuvo con él, es el autor también del Evangelio de Lucas. Cuando dice, en mi primer tratado, Teófilo, ese primer tratado es el Evangelio de Lucas, ¿ya? ¿Ya? Y de Hechos. Él es como un periodista que va a investigar los testigos, escribe, qué sé yo. Evidencia, ¿cierto?, que lo escribió. Hechos es la segunda entonces obra lucana de Lucas, volumen 1, Evangelio de Lucas, y volumen 2, el libro de los Hechos, escrito por Lucas. La fecha de la composición del libro, fecha temprana, 62 a 64 después de Cristo, la más aceptada en los seminarios. El libro termina con Pablo encarcelado en Roma, ¿ya? El libro de los Hechos, sin narrar su muerte, lo que sería un evento teológico e histórico muy relevante, ¿ya? El libro entonces probablemente se escribió en el 62 y 64 mientras Pablo estaba con vida. Ahora, destinatario, porque dice, oh Teófilo, ¿quién fue Teófilo? Ya es una pregunta. Nombre griego que significa amante de Dios. Teo, Dios, filo, amante de Dios. Podría haber sido un creyente influyente que financiaba el proyecto literario, un oficial romano o a quien Lucas instruye sobre el cristianismo. También podría ser una representación simbólica de todo lector creyente. Eso es lo menos probable. ¿Ya? Función principal. Teófilo es un alumno que debe comprender la obra de Cristo, el Evangelio y la obra del Espíritu a través de la Iglesia. Propósito del libro, propósito teológico del libro es, ¿cuál es el propósito del libro? Mostrar la continuidad entre la obra de Jesús y la obra del Espíritu Santo. ¿Se acuerda? Les conviene que yo me vaya para enviar el Consolador, el Paracleto que estará con ustedes siempre, le enseñará, le guiará todas las cosas. Entonces, es la continuidad, la obra del Espíritu Santo, ¿ya? Lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, dice Hechos 1:1. Entonces, aquí presenta el avance del reino desde Jerusalén hasta Roma. Ellos tenían que ser testigos, esa palabra testigo era mártir, proclamar el Evangelio como fue la orden de Jesús antes de irse. Dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahí dice, por tanto, id, hacer discípulos a las naciones, implica enseñándoles que guarden todas las cosas y yo estaré con vosotros siempre. La promesa de la presencia de Dios cuando se cumple esa misión. ¿Ya? Entonces es extender el reino. Propósito misionológico es explicar el cumplimiento del mandato de Jesús. Seréis mis testigos, dice, hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y con esa investidura, ellos serían testigos hasta lo último, Judea, Samaria, Jerusalén, hasta lo último de la tierra. ¿Ya? Era necesario recibir esta investidura, que es una investidura de poder para servicio, para servicio. Y propósito apologético sería defender la fe cristiana ante autoridades romanas, mostrando que, como ellos pensaban, esto no es una secta peligrosa, ¿ya? No amenaza el orden imperial y tiene raíces judías legítimas, ¿ya? Entonces la apologética es la defensa de nuestra fe. Entonces, porque cuando surge la iglesia, en esa época fue una iglesia que fue perseguida, muy cuestionada, se consideraba una secta judía, cosas así. Entonces hay una defensa también de esas doctrinas. Propósito pastoral, proveer para nosotros un modelo de liderazgo. ¿Ya? Ahí vemos las virtudes o las características de los líderes.
su ética en general. Predicación cristocéntrica, Cristo murió, Cristo resucitó, ascendió, Cristo viene. Discernimiento doctrinal, ¿ya? Formación de iglesias, porque ahí empezaron, ¿cierto? El apóstol Pablo plantó iglesias en distintos lugares con bastante persecución, pero designando ancianos, y surgen, ¿cierto?, las enseñanzas hacia iglesias que se formaron. Resolución de conflictos que hubieron también en Hechos 15, hubo un conflicto, hubo un concilio en Jerusalén, ¿ya? Eso sería. Entonces vamos a ver el contexto histórico del mundo del primer siglo, contexto político. Imperio romano bajo Tiberio, Calígula, Claudio Nerón, ¿ya? Paz romana permitió viajes misioneros extensos, existían las carreteras, no había problema para que los predicadores itinerantes, los misioneros pudieran eh, trasladarse por el Imperio Romano, se había dado todo, todo como para que el Evangelio pudiese ser difundido. Habían vías romanas, puertos y rutas comerciales y ellos podían trasladarse para que el Evangelio pudiera ser transmitido, ¿ya? Y en el contexto religioso de aquella época, judaísmo dividido, habían fariseos, saduceos, celotes, esenios, y las sinagogas también como centro de predicación, porque Pablo antes de ir a los gentiles iba a las sinagogas, ¿ya? Para hablar del evangelio de Jesús. Algunos se convertían y otros no. Ahí lo vamos a ir viendo. Contexto social, el cristianismo rompe barreras entre hombre, mujer, esclavo y libre, porque ya no hay una diferencia. Tanto un esclavo como un siervo, alguien con autoridad podían estar reunidos y en el mismo nivel. Ya no hay esclavo, no hay libre, no hay mujeres. En Cristo somos todos iguales. ¿Ya? La iglesia entonces se constituye como una comunidad contracultural. Género literario. Hechos es una historia teológica, no es una simple crónica, por favor. Lucas selecciona, organiza y organiza los hechos. ¿Con qué objetivo? Para mostrar que la misión apostólica es la obra del Espíritu Santo, ¿ya? Es obra del Espíritu Santo. Conectar la historia de Israel con la iglesia de Cristo. Presentar a Jesús como el Mesías resucitado, como rey gobernando desde el cielo. Tiene elementos de narrativa histórica, biografía apostólica, diario de viajes, sermones cristocéntricos, narrativas milagrosas, debates apologéticos. ¿Ya? La ocasión que se escribe el libro. Lucas escribe Hechos, ¿por qué razón? La iglesia está creciendo, porque imagínese usted, cuando está el discurso de Pedro, ¿cierto? En el Pentecostés fue 3.000 personas se convirtieron al Señor, 3.000. ¿Ya? ¿Se acuerda cuando dice, cuando estudiábamos el Evangelio Juan, que decía que ya no serás más pescador, ¿cierto?, de peces, sino que de hombres? Y las redes se llenaron, no de peces, de personas. Cuando dice la gente, cuando predicó Pedro, Pedro lleno del Señor, le dice, ¿qué haremos nosotros? ¿Qué tenemos arrepentido y convertido para que vengan sobre vosotros tiempos de refrigerio? Imagínense 3.000, ¿dónde van a convocar a esas 3.000 personas? Entonces, la iglesia crece y necesita formación teológica. Ahí vamos a estudiar un poco los principios de la iglesia primitiva, ya cuando empecemos de lleno en el libro, ¿ya? Hay persecución y se requiere certeza de que la misión continúa, ¿ya? Es necesario mostrar continuidad entre Jesús y sus apóstoles, ¿ya? Empezó a crecer. Después el milagro del cojo, ¿cierto? En el capítulo 3, lisiado, ese milagro llamó la atención porque los milagros apostólicos eran las campanas, porque mucha gente también a ver esos milagros se rendía al Señor. Ahí fueron 5.000. Vamos sumando. ¿Cómo va creciendo la iglesia? Entonces, se requiere una defensa legal del movimiento cristiano ante Roma. Se debe establecer la autoridad apostólica frente a corrientes falsas. El tema central del libro, ¿cuál es el tema? Es muy importante conocer el tema porque a través de ese tema surgen los subtemas, ¿cierto? Todo lo que el libro dice. La misión del Espíritu Santo a través de la iglesia para llevar el Evangelio desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Cristo usando a esas personas en el poder del Espíritu Santo. ¿Ya?
para que ellos puedan cumplir la gran comisión. ¿Ya? El versículo clave es Hechos 1:8, el que les mencioné. Y recibiréis poder, dunamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No solamente para disfrutar esa presencia, sino que esa investidura era para que ellos pudieran servir. Como Pablo cuando fue a la iglesia de Corintio, en Corintio dice, yo cuando vine a vosotros no vine con palabras de sabiduría, sino que vine y presenté a Cristo crucificado y lo presenté en el poder del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, eso es. El índice estructural del libro, Jerusalén, están ahí, capítulo 1 al 7. Al principio la iglesia no tuvo ese celo misionero, porque le dijo, ustedes serán testigos en todos los lugares, y ellos estaban ahí. Para que la iglesia fuera expandida, hubo un mártir que fue Esteban, un diácono, murió, ¿ya? Y cuando eso sucede, la iglesia empezó a ser perseguida y la gente empezó a salir de su lado de confort y donde iban predicando. Así la iglesia pudo cumplir, ¿ya? Entonces, están en Jerusalén capítulo 1 al 7 y en Judea y Samaria ya lo vemos del 8 al 12, capítulos del 8 al 12. Y lo último de la tierra, capítulo 13 al 28, ¿ya? La estructura del libro. La iglesia en Jerusalén, capítulo 1 7, tenemos el Pentecostés, tenemos ahí en esos 7 capítulos los primeros sermones, tenemos también la persecución que hubo, la que les acabo de comentar, el martirio de Esteban. Dice que Esteban, en el momento que lo están ejecutando a piedradas, él dice que vio el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Ya? Murió, pero con un propósito. Después tenemos los capítulos del 8 al 12, tenemos la expansión de Judea y Samaria, donde está Felipe. Fue a Samaria, usted sabe el tema de Samaria, ahí hubieron milagros. La iglesia a través del Señor empezó a actuar, a predicar, a difundir, a expandir el reino. Tenemos la conversión de Saulo, el capítulo 9. Sabe que Saulo perseguía a la iglesia. Mire usted lo paradójico. Escoger un fariseo, y un fariseo, ¿cierto? Para que fuera apóstol a los gentiles. ¿Ah? Y Pablo que consintió en la muerte de Esteban. Ananías no quería ir para allá, el Señor dice, anda, porque hay una persona que está orando, porque tenía miedo, si era un perseguidor de la iglesia, ¿ya? Pero instrumento escogido era Pablo. Aquí estamos haciendo un análisis general, de ahí vamos a ir a lo específico, es como para tener un panorama de lo que es el libro, los objetivos se los vamos a compartir de los que leí, para que usted los pueda leer tranquilamente en su casa, ¿ya? Entonces, la expansión de los gentiles, bien, tenemos los viajes misioneros. La iglesia ayunó, oró y dijo apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Y ahí tenemos principios, esos son principios. Antes de tomar decisiones hay que orar, buscar la voluntad de Dios. Y tenemos también un concilio en Jerusalén, que también eso lo vamos a ir analizando, arresto y defensa en tribunales, viaje a Roma de Pablo. ¿Ya? Características entonces del libro. En general, estamos hablando en términos generales, como una introducción al libro. Tenemos bastante tiempo, vamos a ir muy despacio por los versículos cuando ya entremos a la Biblia, así que tranquila. Todo esto lo va a ir aprendiendo de a poco. No se diga, hay tantas cosas, no, no se preocupe. Aquí estoy presentando el plan, presenté el objetivo, una estructura general, el propósito, porque usted cada vez que usted va a predicar, tomar un tema, tiene que considerar estos aspectos. ¿Quién lo escribió? ¿Cuál fue el propósito de escribirlo? ¿Cierto? Todo eso uno lo aprende en hermenéutica, en homilética igual. Características del libro. Tiene 32 sermones o discursos, uno de los libros más homiléticos de la Biblia, ¿ya? 70 referencias a la obra del Espíritu Santo, 70, bastante, ¿no? 23 ciudades mencionadas, más de 40 personas relevantes, ¿ya? 3 resúmenes programáticos del crecimiento de la iglesia. La iglesia crecía. Dios usaba a esas personas. Cuando dice testigos maturé, es decir, ellos eran personas que murieron, muchos, sí, murieron de forma violenta, ¿ya?
estaban dispuestos a morir por la causa de Cristo. ¿Se acuerda Pedro que anterior al Pentecostés él tenía miedo, que se negó a Jesús? Después cuando fueron amenazados por el Sanedrín, dijo, nosotros no podemos callar ni hablar lo que hemos oído, o sea, enfrentando a sus persecutores, pero con valentía, esa valentía que da Dios a través de su Espíritu, ¿ya? Y cuatro grandes milagros de liberación, ¿ya? Entonces, ahora sí entramos a tierra derecha, ya con el texto, tome su Biblia. Yo voy a estar leyendo la Reina Valera 60 cuando leo la Biblia, pero yo le doy ese consejo que cuando usted esté en su casa use también otras versiones, todas son inspiradas, pero la NTV PDT es como más clarita en su lenguaje, le ayuda para la comprensión y el contenido del libro. Entonces, vamos a Hechos 1:1. En el primer tratado, o Teófilo, que significa amante de Dios, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Vamos ahí. Lucas intencionalmente conecta este libro con su primer volumen. ¿Cuál es ese primer tratado? Ya es el Evangelio de Lucas. La palabra comenzó, ercato en griego, es teológicamente estratégica, comenzó. No dice, hablé de lo que Jesús hizo y enseñó, sino de lo que comenzó, ¿ya? ¿Ah? Que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esto sugiere, uno, continúa la obra de Cristo. Hechos no describe un nuevo movimiento humano, sino la continuación del ministerio de Jesús. Ahí comenzó, por eso dice comenzó, comenzó a enseñar. Entonces indica la continuación del ministerio de Jesús desde el cielo por medio del Espíritu y de la iglesia, la promesa que nosotros analizamos en Juan, en el Evangelio de Juan, ¿ya? Cuando ellos estaban tristes, dice, no los voy a dejar huérfanos, no, voy a enviar al Consolador, ¿ya? La cristología de Lucas es dinámica. Cristo sigue actuando, por eso comenzó, dice, a hacer todas las cosas que Jesús comenzó a enseñar y hacer. Esto continúa, no quedó solo ahí. Él preparó personas y ahora les va a investir del poder. Es como van a ir a la graduación, una cosa así, van a ser investidos en esa graduación de ese poder para poder hacer la obra de Dios. La iglesia no es protagonista, no, es un instrumento. Jesús es el sujeto principal entonces del libro, aún después de la ascensión. Nosotros glorificamos a Cristo, Cristo viviendo su vida en nosotros, Cristo obrando a través de nosotros en el poder del Espíritu Santo. Entonces, esto nos deja ningún espacio para vanagloria y para creernos que somos los mejores, no, sino que Cristo siempre es el que hace todo. Es el Cristo glorificado, quien dirige, quien envía, quien abre puertas, quien cierra puertas, llama, advierte, fortalece y juzga. Cuando dijo, yo estaré con vosotros siempre. El Espíritu Santo hace real la omnipresencia de Cristo en la tierra. No estamos solos en la misión, somos guiados por Él. El ministerio cristiano es cristocéntrico. Estoy analizando solo el versículo 1, ¿ya? De allí estoy sacando estas ideas, solo del versículo 1. No se trata de qué hacemos nosotros, sino qué continúa haciendo Cristo en nosotros. ¿Nota la diferencia? No se trata de lo que hacemos nosotros, sino que continúa siendo Cristo en nosotros. Eso téngalo muy claro para que no sea usted mismo un estorbo para que Cristo se glorifique. Cuando entre esa vanidad, esa vanagloria, oye, si mí esto no resulta, ya esas frases no sirven para nada. Es Cristo en nosotros, ¿ya? Profundicemos. El ministerio de Jesús entonces no terminó en la cruz, no terminó en la resurrección y no terminó en la ascensión, ¿ya? Continúa en ellos, continúa hoy y continuará hasta su retorno. Por hecho es un libro abierto, termina abruptamente en Roma, mostrando que la historia sigue y la iglesia continúa la misión hasta hoy día
18 de noviembre de 2025. La iglesia continúa. Por eso hablamos que es un libro abierto, porque ahora estamos nosotros, no estamos nosotros, la iglesia, aquí presente. Predicar o pastorear sin la convicción, ¿ya? El servicio, de que Jesús sigue obrando, produce cansancio y orgullo. ¿Ya? Sin esa convicción de que Jesús sigue obrando, produce cansancio y orgullo. Pero pastorear, guiar bajo la conciencia de que Cristo sigue actuando por su espíritu, eso es importante, produce en nosotros, debiese producir humildad, dependencia y esperanza. Miren, cuando la iglesia de Corintio estaba dividida porque estaban siguiendo a los hombres, tú dices, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, Cefa, Pablo aclaró esa situación y dijo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Cefa? Simplemente somos colaboradores, servidores, juperetes en el griego, que significa uno que está remando abajo. ¿Se acuerdan esas barcazas antiguas? Rema y estaba el tambor, pum, pum, y la gente remaba. Bueno, Pablo se sentía como uno de esos que estaban remando. Esa fue la idea. Entonces él dijo, ay, bájenme de ahí y coloquen a Cristo. En el fondo eso estaba diciendo. Porque es Cristo haciendo la obra. Porque usted, en el poder de Dios, podía poner las manos enfermo sanar a esta resucitar humano, pero no es usted, es Dios. ¿Ya? Y Dios puede usar hasta un niño. Usó un burro en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda el burro que cargaba más razonamiento tenía el burro que el profeta que iba encima, ¿no? No vio lo que el burro vio. Entonces, es para explicar esto, porque es súper importante mantener esa humildad. Como eso, para que las revelaciones de Dios, dijo Pablo, no me sobresaltasen sobremanera, me fue dado un aguijón en la carne. Y le he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí. El Señor dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, para que Pablo no fui al paraíso, porque dijo, vio cosas increíbles para mantenerlo ubicado donde tenía que estar, fue dado un aguijón para que él comprendiera que somos débiles. Cristo nos da la fuerza. Profundicemos. La frase clave es, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, ¿cierto? Esto revela, Jesús ministró en la tierra en dependencia del Espíritu Santo, ¿ya? Jesús ministró en la tierra, ¿cierto? Estoy viendo la Biblia, en dependencia del Espíritu Santo, ¿ya? Lucas 4:18 dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón y a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ese es el versículo 2 que estamos analizando, porque dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. La autoridad apostólica es trinitaria, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Está en el versículo 2, la parte segunda B. ¿Ya? Cristo ordena, el Espíritu Santo capacita y los apóstoles en ese tiempo obedecen. ¿Ya? Los mandamientos no son sugerencias, de acuerdo al capítulo 2, versículo 2. La palabra usada es entre lo menos, implica órdenes oficiales, solemnes, vinculantes, dada desde una posición de autoridad absoluta. Dios nos manda, Dios nosotros obedecemos. Profundación teológica, la elección de los apóstoles que había él escogido, a los que él había escogido, dice, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que él había escogido. ¿Ya? ¿Qué significa? La iglesia primitiva no se funda sobre voluntarios, sino sobre escogidos. Dios llamó a esas personas, Dios las entrenó, las instruyó para recibir esta cosecha que vamos a ver en el libro de los Hechos. Por eso Él toma a esos discípulos, los entrena, los prepara, los capacita, les da la autoridad, les da el poder del Espíritu para que ellos puedan ministrar
en el poder del Espíritu y estar preparado, porque imagínense si no hubiera preparación de esos obreros, ¿qué hubiera pasado con los 3.000, con los 5.000? Él se iba. Entonces Dios dejó todo listo, las personas y todo. Y hoy día igual la iglesia necesita obreros capacitados, porque la iglesia si crece, ¿quién los va a recibir? Tiene que ser gente preparada, entrenada, llena del Señor, ¿no? Por eso es bueno preparar líderes, ¿ya? No se trata de hombres influyentes, sino de instrumentos elegidos soberanamente. No es manipulación, ¿no? Los líderes no manipulan, ¿ya? Y los líderes verdaderos guían a las personas para ver a Cristo. Ya Dios les da esa autoridad, que no es una autoridad propia, sino que delegada por Dios. ¿Ya? Juan 15:16 dice, no me elegiste vosotros a mí, yo los elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Todo siervo genuino sabe que su autoridad viene del cielo, no de la opinión pública. ¿Ya? Estamos hablando ya del versículo 2 de ellos. ¿Ya? Y terminamos con eso. Decíamos el 1 y 2. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. El primer tratado es Lucas, ¿cierto? Hasta el día que fui recibido arriba, la ascensión, después de haber dado mandamiento por el Espíritu a los apóstoles que él escogió. ¿Ya? A quien también dice el versículo 3 de ellos, a quien también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Es decir, estamos hablando aquí de la resurrección de Cristo. Padeció, ¿cierto? Murió, pero resucitó, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, porque Jesucristo murió, resucitó y estuvo 40 días, ¿ya? Antes de ser ascendido, ¿ya? La resurrección es histórica. Mire, el apóstol Pablo en Primera de Corintios 15 tiene que aclarar esta doctrina porque decían que Jesucristo no había resucitado y dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Comamos y muramos porque mañana moriremos. Una cosa así. Pero si Cristo resucitó, que es la base de nuestra cristología, murió, sí, pero resucitó, sí, y ascendió, sí. ¿Ya? Entonces hay pruebas, dice, indubitables de ese hecho histórico de que Jesucristo sí resucitó. Pablo da en 1 Corintios 15, da evidencias, 500 personas lo vieron, testigos lo vieron, Tomás que no creía, pudo tocar, es cierto, sus llagas. Yo digo, yo no creo si no viera sus heridas, y lo hizo, ¿ya? Lucas usa una palabra técnica legal, tegmerios, evidencia que cierra un caso judicial, ¿ya? Muchas pruebas, a eso se refiere. Dios no pidió fe ciega, sino que dio evidencia contundente. Fueron apariciones múltiples de que Jesús había resucitado a individuos, a grupos, en varios lugares, con diálogo, comida y enseñanza. Sí, resucitó. Dice que Jesucristo es la primicia de los que durmieron, es decir, el primero en resucitar con un cuerpo glorificado, que es el modelo de cuerpo que vamos a tener nosotros cuando Cristo venga. Es necesario que este cuerpo mortal, terrenal, se vista de inmortalidad y un cuerpo glorioso, ¿ya? Jesús enseñó sobre el reino 40 días. Los 40 días simbolizan una transición, preparación y establecimiento del nuevo pueblo de Dios, como sucedió 40 días en Sinaí. Moisés estuvo, ¿cierto? 40 días en el desierto Israel y 40 días de tentación Jesús, ¿ya? El reino de Dios sigue siendo hasta ahora el eje central del mensaje de, del Evangelio, ¿ya? Sigue del mensaje cristiano. Después de la resurrección, Jesús no cambia la agenda, sigue enseñando del reino. El reino de Dios se ha extendido. El Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, hágase su voluntad. Es decir, que su reino se ha extendido. Ese reino tiene un aspecto presente y futuro. Cristo hoy día reinando en los corazones de la iglesia, de cada uno integrante del cuerpo de Cristo, y también el reino que viene a establecer cuando Jesús venga por su iglesia. El reino hablándoles acerca del reino de Dios. No es un reino político, como esperaban muchos, no es terrenal,
es la soberanía de Dios manifestada en Cristo y su pueblo. ¿Cómo avanza? Por el Espíritu, no por espada. ¿Ya? Cristo usando la iglesia en el poder del Espíritu Santo. Aquí vamos a ver la persecución que se desata, pero esos hombres son valientes. Prefieren morir antes que decir que César es el Señor en aquella época. Decir a César Señor era endiosarlo y ellos no iban a declarar a Dios, a César como Dios, sino que Cristo era el Señor. Dice la historia que esos mártires iban al Coliseo Romano a morir, iban cantando, iban a morir. Nosotros debemos centrarnos como iglesia en un Cristo que está resucitado, en el reino de Dios y también en la expansión del Evangelio. Esa es la misión de la iglesia. La iglesia es misionera, Cristo fue misionero. Él se vino a una sociedad, ¿cierto? Judía, vivió como un judío, ¿ya? Y él vino a dar su vida por cada uno de nosotros, ¿ya? Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 4. Hemos analizado, creo que muy detalladamente, los tres primeros versículos, ¿ya? Los tres primeros versículos. Dice el 1:4. Y estando juntos, les mandó que no fueran de Jerusalén, no se fueran de Jerusalén, disculpe, sino que esperasen la promesa del Padre, ¿ya? Que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis en mí. En Lucas 24:49 dice lo siguiente, un texto paralelo a lo que se está diciendo, porque si estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén. Eso aparece en Lucas 24:49, cuando Jesús le dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿Ya? Entonces Lucas está recordando eso que había dicho Jesús, que está escrito en Lucas 24:49, que ellos se quedaran en Jerusalén y que esperasen esa promesa. Era necesario, ahí se iba a fundar la iglesia. Sin el cumplimiento de esa promesa, ellos no podrían proclamar el Evangelio, no hubieran podido soportar la persecución que se desató. Era necesario esa investidura, porque esa investidura les empoderaba, les daba poder para servir y cumplir la misión que dejó el Señor, la gran comisión, que muchas veces, lo siento decir, se ha convertido en la gran omisión de la iglesia, cuando debiera ser lo importante, que el reino se extienda, que mucha gente conozca a Jesús como Salvador y Señor. Jesús manda que no comiencen la misión sin el Espíritu, es un principio. Quédense quietos, esperen donde yo les dije y eso hicieron. ¿Por qué en Jerusalén? Porque él dice, quédense en Jerusalén. Es el cumplimiento de la redención, muerte y resurrección de Jesús. Es el centro del judaísmo. Es el punto de partida profetizado, es donde debe descender el Espíritu Santo de Pentecostés. Y lo hacen en una fiesta importante. Había mucha gente ahí en ese día. Venían a celebrar esa fiesta. Entonces, habían de todos los lugares, se centraron ahí. Era importante, ¿ya? Lo que iba a pasar ese día. Era muy público. La espera no es pérdida de tiempo. Dios quiere que aprendan dependencia en esto, dependan, no dependen de sus fuerzas humanas. Esto depende, la obra de Dios depende de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos y nos rendimos. Dependencia, unidad, oración y obediencia, porque la iglesia fue y oró unida, esperando el Espíritu Santo de la promesa. No podían hacer esta tarea sin que este evento no ocurriera, porque hubieran ido solos, sin ningún tipo de ayuda ni protección. Tenían que ir en el nombre de Jesús. La misión cristiana no comienza con planes humanos. Eso podemos aplicar a esto, al espíritu. No comienza con planes humanos, ni con estrategias, ni reuniones ministeriales. ¿Con qué comienza entonces la misión? Obediencia a Cristo. Aquí sacamos principios. Principios. Analizamos. Obediencia a Cristo. Dependencia del Espíritu. Dependemos. No podemos hacer independientemente una tarea.
Oración, espera paciente. ¿Ya? Una de las cosas por qué la iglesia creció es una iglesia que ora, es una iglesia que está unida y es una iglesia que depende del poder del Espíritu Santo. ¿Ya? Profundicemos este principio. La iglesia moderna muchas veces sale de Jerusalén sin esperar, pero el éxito ministerial no viene del esfuerzo, sino de la dependencia y del poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso que tenemos que estar en constante oración cada vez que tomamos decisiones eh, y oramos, estamos dependiendo de lo que Dios quiere. Imagínese usted que en uno de los viajes Pablo iba hacia un lugar y se le aparece un varón macedonio, le dice, no vayas allá. Él iba para allá. ¿Y qué hizo Pablo? Obedeció a Dios y se fue para otro lado, donde había una mujer rica, Lía, eso está también en el libro, eso lo vamos a analizar después, donde estaba esa esclava que tenía, eh, que era usada, ¿cierto? Era usada por el diablo, adivinaba cosas, era una divina y daba mucho dinero a los jefes de ella. Y estaba el carcelero de Filipo. Entonces, Dios lo envió al lugar que él quería que fuera. Entonces, tenemos que tener siempre claro eso, que el Dios debe guiarnos en todo. La palabra dice, porque ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. ¿Ya? La palabra ser inmersos, ser revestidos, ser saturados, ser investidos. ¿Ya? Dice, estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual le dijo, oíste de mí. Porque Juan, ahí estamos en el versículo 5, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu dentro de no muchos días. Por eso tenían que estar en ese lugar, en el lugar que Dios le había señalado. Ahí estamos ya en el versículo 5, ¿ya? No es solo una experiencia, es un acontecimiento fundacional. Forma la iglesia. La venida del Espíritu Santo forma la iglesia. Inaugura la era del Espíritu. ¿Ya? ¿Se acuerda cuando Joel dijo que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne? Porque en el antiguo pacto estaba profetas, sacerdotes y reyes, jueces, para hacer una tarea especial. No tenía esa morada que hoy día tiene, como pasó este día de Pentecostés. ¿Ya? Capacita para la misión global al mundo y cumple la promesa del Padre. ¿Cómo explica usted que en este tiempo hay personas que se van como misioneros mártires? ¿Cómo explica usted que en este tiempo hay personas que antes de irse a la misión se despiden de su familia porque probablemente no vuelvan? Yo conozco misioneros en esas condiciones. Una misionera que estuvo en Ucrania, cada vez que va a Ucrania se despide de su mamá porque no sabe si va a volver. Ella sabe que puede morir en la misión. ¿Qué hace que la gente tome esos desafíos? No son ellos, es Dios en ellos. Él da esa fuerza, esa valentía para predicar a Cristo en cualquier situación. ¿Qué hizo Esteban? Que predicó y no negó al Señor y habló ante un discurso hermoso donde se paseó por las escrituras del Antiguo Testamento. La valentía no venía de él. Por eso que Dios sabía que venía persecución y ellos necesitaban, igual hoy día. Y no sé cómo estará en sus países, pero ahí está la iglesia perseguida hoy día. Eso está, eso es real. Espíritu, dice, este espíritu bautiza internamente en la regeneración, poder, vida nueva, autoridad. ¿Ya? Este versículo conecta con el derramamiento que está en Joel 2:28 porque fue citado por Pedro en el discurso que vamos a analizar después. Juan 14:16 habla de la promesa del Consolador y Ezequiel 36:26-27 dice, sacaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Jeremías dice, escribiré mis leyes ya no en tablas de piedra, sino que las escribiré en el corazón. Y eso es a través del Espíritu, que Dios transforma, regenera, convierte, convence de pecado. ¿Se acuerda que analizamos la obra del Espíritu Santo? Convencer al mundo de pecado, de justicia y juicio, ¿ya? Es el instrumento que Dios da para que nosotros podamos ser santificados, nos ilumina la palabra, nos guía, ¿ya? Entonces, no tenemos excusa delante de Dios. El sucesor de Jesús no es un hombre, el sucesor es el Espíritu Santo, ¿ya?
Conclusión teológica de los Hechos, capítulo 1 al 5. No avanzamos tanto, yo quiero que usted lea en su casa, lea sus apuntes, lea esos 5 versículos, ¿ya? Para que vamos lentamente aprendiendo, ¿ya? Lentamente. Imagínense 5 versículos, todo lo que hemos hablado de 5 versículos, ¿ya? Lo hemos tocado por todas las áreas, ¿cierto? 5 versículos. Así que qué bonito es el Señor. Ya, vamos a hacer como una conclusión de estos 5 versículos ahora. Cristo sigue obrando y enseñando, porque el que comenzó, ya hablamos, es que esto continúa a través de la iglesia en el poder del Espíritu Santo. ¿Ya? El Espíritu dirige y capacita, eso lo aprendimos. La iglesia es un instrumento, no un fin. Somos instrumento en las manos del Dios, columna y baluarte de la verdad, luz a las naciones. La misión se inicia con evidencia sólida. El creyente debe esperar, obedecer y depender del Espíritu Santo de Dios. El bautismo del Espíritu inaugura la iglesia primitiva apostólica y la misión mundial. Ahí se inauguró la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Eh, ¿En qué sentido entonces Lucas presenta a Jesús como el agente continuo de la misión aún después de la ascensión? Lucas usa la palabra, decíamos, comenzó para subrayar que la obra de Dios no concluyó en su ministerio terrenal. Continúa por medio del Espíritu y de la Iglesia. Así la misión no es un proyecto humano, no es un proyecto humano, sino la prolongación de la obra de Cristo resucitado. ¿Ya? ¿Qué implicaciones tienen entonces los mandamientos de Jesús que que se hayan dado por el Espíritu Santo, Hechos 1:2, para la autoridad pastoral y la práctica ministerial? Que la autoridad ministerial es de origen trinitario. Cristo comisiona, el Espíritu Santo capacita y los apóstoles obedecen de aquella época. Por lo tanto, la validez del liderazgo no depende de carisma humano o aceptación social, sino de estar bajo la orden de Dios a través de su espíritu. Esto obliga a la iglesia a prácticas de discernimiento, oración y sometimiento a la escritura. Ser llenos del Espíritu Santo de Dios significa ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿A qué va a ser guiado? A lo que la palabra dice. Por eso nosotros como cristianos tenemos el deber, el compromiso de conocer la Biblia. ¿Ah? Porque si usted no conoce la Biblia, ya podría edificar un Dios que no existe. Es lo que yo creo, que pienso, no, eso no sirve. Es lo que Dios dice en la palabra. Por eso que surge, yo le he dicho a ustedes, tenemos un desafío como mujeres, tener la mente de Cristo, ¿ya? ¿Se acuerda primera de Juan? Me acuerdo si fue 2:16, no me acuerdo el texto específico, pero me acuerdo el contenido. Si decimos que estamos con Él, con Jesús, debemos de andar como Él anduvo. Es un estilo de vida distinto a lo que el mundo hoy día prueba. Lucas enfatizó las pruebas indubitables, ¿ya? Lucas emplea lenguaje jurídico para mostrar la resurrección como un hecho histórico, verificable, comprobable, no fue una experiencia subjetiva, no es que lo creyeron, no, él resucitó. La predicación y la defensa de la fe deben combinar proclamación devocional, argumentos históricos y testimoniales, ¿ya? Esa era la predicación. Cristo murió, Cristo resucitó, ¿ya? Y ascendió en la predicación de aquellas épocas. ¿Quién enseña esa orden o quién nos enseñó esa orden de no ir, que ellos no se fueran de Jerusalén antes del bautismo del Espíritu en Hechos? ¿Ya? Eso está, lo vimos en Hechos 1:4, sobre la relación entre espera, unidad y eficacia misionera. La espera en Jerusalén modela dependencia, no activismo. Unidad, espera conjunta, porque toda la iglesia estaba unida. Y preparación, estaban orando, ya, oración y elección. La eficacia misionera, entonces, podríamos decir, no depende de la prisa o de estrategias aisladas, independientes de Dios, sino de la obediencia comunitaria a la dirección del Espíritu de Dios. Los líderes formados en el seminario deben priorizar la obediencia y la espera informada por la oración.
cómo reconfigura la certeza de la resurrección, la identidad y la esperanza pastoral de la congregación. Si la resurrección es históricamente comprobable, la Iglesia, ¿cierto?, tiene seguridad objetiva en su mensaje. Cristo triunfó sobre la muerte, no lo dudamos, y su gobierno continúa. Él es rey, reinando en nuestro corazón, ¿ya? Y también ese aspecto futuro. Esto funda la esperanza escatológica y la perseverancia pastoral. Cristo viene. El ministerio no depende del éxito humano, sino de la victoria del Cristo resucitado, ¿ya? Eso sería como los 5 primeros versículos, los objetivos. Se los voy, ya compartí la hoja de los objetivos para que ustedes puedan leerlos de lo que estamos haciendo. El compromiso es que ustedes puedan leer estos versículos, ¿ya? Poco a poco. Yo no voy a avanzar con tantos versículos porque entiendo que el contexto de ustedes son mujeres que dueñas de casa, tienen homeschool, que es súper, que tienen que estar con sus hijos. Entonces, nos estamos adecuando a este contexto de disposición. Entonces, esta hora la vamos a ocupar, pero así bien, bien comprimida, ¿ya? Y era necesario pasar por el Evangelio de Juan para poder entender y darle continuidad a este estudio, ¿ya? Y vamos a quedar hasta aquí, ¿ya? Y vamos a orar al Señor para continuar la próxima semana. No se cansen, hermanos, porque muchas empiezan con mucha motivación y en el camino se nos quedan, y eso espero que a ustedes no les pase. Para mí es una bendición tremenda el compartir estos martes con ustedes, ayudarles y transmitir esto que es tan importante para todos nosotros. Cristo les bendiga, Dios les bendiga, les fortalezca. Estamos en el día martes ya uno ya está muy cansado. Dios bendiga a sus hijos, Dios bendiga a su familia. No se preocupe, uno dice, ¿cómo voy a aprender esto? El Señor le va a ayudar. Increíble que cuando uno está hablando, Dios trae memoria estas cosas. Es, se las trae memoria, eso, créalo. No, yo siempre digo, la palabra está para ser entendida, hasta por una persona que no sabe leer ni escribir. Dios no daría un libro para que usted no lo entienda. No hay que ser un erudito, decir yo no tengo esto. No, lo único que necesitamos es que usted haya nacido de nuevo y que el Espíritu Santo esté en usted, porque lo espiritual se explica a lo espiritual, ¿cierto? ¿Se da cuenta? Se explica, ¿ya? El espiritual lo va a entender, para la que no tiene a Cristo esto es una locura, pero yo sé que usted tiene a Cristo. Ahí me están pidiendo una oración por una hermana. eh, Bien, sí, creo que el volumen estaba bien, escuchaban todos bien, ¿no? Y yo hablo bastante fuerte, algunas sí. Todos escucharon bien, perfecto. Y Angie, me parece que vamos a estar orando por Angie. Angie, ¿está aquí, Angie? Ok, vamos a orar por ella, no sé si estará enfermita o algo sucede, pero vamos a orar por ella, ¿ya? Y vamos a dejar esto acá, ya saben, a leer el libro de los Hechos. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido, un comienzo de este maravilloso libro de los Hechos, que espero sea de mucha bendición para este grupo de hermanas que está preocupada de crecer, de conocerte, Señor. Yo sé que tu Espíritu Santo está en ellas y tú les guiarás, iluminarás su mente para comprender el mensaje bíblico. Ayúdala, Señor, que tú seas llevándote todo cansancio, si hay alguien con algún problema o esté enfermo, usted pueda sanarle, Señor. Oramos por Angie, Señor, que tú la fortalezcas, la guardes, la ayudes, lo que esté sucediendo, Señor. Nos unimos y nos ponemos de acuerdo con mis hermanas cuando dice orar los unos por los otros. Habla mucho la Biblia de los unos por los otros, perdonándonos, amándonos, exhortándonos, Señor. Somos esa iglesia, la iglesia de Cristo. Y el sello distintivo de la iglesia primitiva que estudiamos era el amor que había, Señor. El amor que había. Por eso en esta hora oramos por Angie, para que tú le fortalezcas, para que tú le guardes y la bendiga grande y poderosamente.
muchas gracias te damos, Padre, y pedimos tu bendición sobre este curso del libro de los Hechos. Amén. Amén. Bendiciones a todas, que Dios te bendiga muchísimo, ¿ya? Bendiciones. Chao, bendiciones, gracias. Chao, Katy, que Dios te bendiga. Ahí está. Muchos corazones. Bendiciones.